Buenas tardes, les saluda José Luis Simón. Hoy es miércoles 18 de junio de 2014 y en este momento nos encontramos en el diario Última Hora para entrevistar a un escritor, conocido periodista, investigador, tal vez uno de los pocos periodistas investigadores que tenemos todavía en el Paraguay, Andrés Colmán Gutiérrez. Nuestro tema es lo que yo llamo tratar de entender el fenómeno tan terrible que se llama el narcoterrorismo del EPP. Ellos se autodenominan Ejército Paraguayo del Pueblo, yo los denomino los que intentan exterminar al pueblo paraguayo. Andrés, un placer saludarte, gracias por esta oportunidad de hablar sobre temas que vos hace mucho tiempo estás investigando y te agradezco esta posibilidad. No, un gusto compartir contigo y poder dialogar sobre este tema. Lo primero es conceptualizar qué es el EPP. El autodenominado EPP, para mí no es el Ejército Paraguayo del Pueblo, yo les llamo exterminadores del pueblo paraguayo que no nos van a poder exterminar, pero queremos conocer tu parecer. Y además los considero una banda de narcoterroristas. Okay. Yo intento justamente no usar muchos calificativos en mi trabajo investigativo porque creo que es un tema que divide muchas opiniones. Los llamo un grupo armado con entrenamiento guerrillero. Y cuando planteo en mis varios reportajes, en los títulos incluso, pregunto si son terroristas, si son guerrilleros, si son delincuentes. Obviamente, desde el momento que están buscados por la justicia por varios crímenes, asesinatos, secuestros, evidentemente tienen para el Estado o para la Fiscalía, para la Justicia, el carácter de criminales. ¿Solamente para el Estado, la justicia, no para nosotros, la ciudadanía? Creo que en la sociedad hay divisiones, José Luis, y yo trato de no meterme en esa discusión justamente porque quiero preservar cierta capacidad de recurrir a fuentes distintas, que si yo tomara ya una posición de entrada, muchas de estas fuentes se me cerrarían. Es lo que me ha permitido, ¿verdad?, recoger muchas versiones que no son solamente la versión oficial. ¿Te parece que al cubrir periodísticamente, al investigar este tipo de temas, ¿verdad?, de procesos históricos, de violencia organizada, criminal además, se puede, por la razón que vos decís, se puede ser aséptico en el lenguaje? ¿Te cerraría realmente la posibilidad de seguir hablando? Porque muchas organizaciones terroristas del mundo han dado reportajes a periodistas que los han tratado de terroristas y ellos asumen esa identidad. Claro, lo que pasa es que yo hago reportajes y los reportajes por su propia concepción académica se limitan a exponer hechos y es lo mismo, es distinto cuando es un periodismo de opinión o un periodismo de interpretación, ¿verdad? En la gran medida de mis trabajos han sido siempre reportajes sobre este tema, que es lo que me permite, como te digo, acceder a fuentes distintas, ¿verdad? De hecho, mi postura la he expresado varias veces en mis artículos de opinión, donde obviamente, por mi propia trayectoria, siempre condeno toda violencia y todo crimen, ¿verdad? Pero este es un fenómeno que creo que necesita una inmersión menos apasionada, que nos permita entender lo que está pasando, que nos permita escuchar voces distintas, las voces oficiales, o a lo de muchos colegas que ya asumen de entrada una postura o muy policíaca o muy judicial. Entonces es un poco por ahí donde intento hacer un trabajo más profesional. ¿Por qué no podemos hacer ese tipo, incluso a nivel del reportaje, de calificar lo que es el fenómeno, ¿verdad? Yo entiendo desde un punto de vista sociológico el fenómeno, cómo se gesta, cómo se va generando, el fenómeno ideológico, todo ese tipo de cosas, lo cual no me impide denominarles terroristas. Y en algún momento pienso entrevistar también a los narcoterroristas exterminadores del Ejército Paraguayo. Sí me garantizan que van a hablar conmigo
y que no me van a secuestrar. Sí, en este caso porque es un tema mucho más complejo, no es tan simple el tema. Hay poblaciones que ven el tema con una visión distinta, poblaciones donde yo suelo acceder, suelo hablar con ellos, suelo recoger. Entonces, como te digo, creo que hay demasiada gente calificando el hecho, entonces por lo menos que haya uno o dos profesionales que traten más que nada de recoger elementos y contar la historia de una manera más con variedad de fuentes, es lo que quiero preservar. Presento mi disidencia en relación con esto, la respeto, ¿verdad? Porque tenés todo el derecho del mundo de pensar como haces, y en otras partes del mundo, por ejemplo en Perú, en la época de Sendero Luminoso, había poblaciones que estaban enteramente aterrorizadas por los terroristas de Sendero Luminoso, y que mucha gente no les llamaba así. Entre paréntesis, fui el primer periodista en el Perú que habló del terrorismo polpotiano de Sendero Luminoso. Ya tenemos tu aclaración. Te quiero un solo comentario. La guerrilla es diferente al terrorismo. En la guerrilla hay combatientes. Yo no tengo el menor respeto por el estilo homicida de Che Guevara cuando triunfa, antes ya de la revolución y cuando triunfa la revolución. Él es el que crea los paredones populares, ¿verdad? Y el que empieza a matar a gente a mansalva. Pero cuando muere en Bolivia, él no está actuando como terrorista, está actuando como un guerrillero. Se enfrenta en condiciones desiguales a una fuerza muy superior a la de él. Y en ese sentido, no te voy a decir que lo apruebo, pero hay una gran diferencia entre ultimar a una persona a la que secuestraste, preparar una emboscada con bombas, matar tranquilamente. Entonces, quiero dejar aclarada esa posición y te vuelvo a decir, respeto la tuya, pero nada más. ¿Algo sobre este tema? No, o sea, yo creo que hay también, o sea, me cuesta encontrar personas que quieran definir desde un punto de vista de las ciencias sociales o desde una mirada, como te decía, más de politólogo a este grupo. Lo que pasa es que en las ciencias sociales y en las ciencias políticas y acá en el Paraguay hay mucha cobardía para llamar a las cosas por su nombre. Y además hay mucha complicidad en eso, ¿verdad? Hay gente que ideológicamente se da cuenta de que, teóricamente se dan cuenta de qué es este fenómeno, pero ideológicamente simpatizan con ello. Yo vuelvo a decir, respeto los puntos de vista y las perspectivas diferentes, pero tengo la obligación también de hacer esta aclaración desde el punto de vista de la sociología, de la ciencia política. Vos me decís que con esto lográs tener penetración en sectores que están vinculados de alguna manera, o por lo menos en esa área, y que eso te permite llegar. Yo creo que el fenómeno del terrorismo no es un fenómeno que emerge por generación espontánea. Hay un largo proceso de descomposición social, y seguramente a eso te referís vos cuando decís que no hay que tener una mirada solamente judicial ni solamente policial. Es más, yo te diría que lo judicial y lo policial, incluso lo militar, tienen que tener también esa mirada. Sí, correcto. Lo que pasa es que desde el punto de vista de las poblaciones donde estos grupos están insertos, obviamente la toma de postura es vista ya como excluyente. Entonces, si yo asumiera como muchos mis colegas una postura, evidentemente ya no tendría acceso a muchas de estas fuentes, ¿verdad? Está bien. De todas maneras, sigo manteniendo mi discrepancia. Podemos hablar del caso Arlan para comenzar por lo más actual. ¿Cómo explicás vos que después de más de 70 días no exista ninguna prueba de vida sobre Arlan? Yo tengo el parecer, también a partir de conversar con gente como vos, no en el ámbito periodístico, pero con gente que está investigando este tema, y creen que no está con vida. Lamentablemente no hay ningún elemento que demuestre o que está muerto o que está vivo, ¿verdad? O sea, en el siguiente sentido, desde el primer momento, por lo menos por lo que relató el padre, y yo tengo ese relato por personas que hablaron con él, no por haber hablado directamente, desde un principio
fue un secuestro. Fue el quinto secuestro realizado por el EPP, si sumamos María Di de Bernardi, Cecilia Cubas, Luis Listrom, Fidel Zavala y ahora Arlan Fix. Es el quinto secuestro de este grupo, pero es el tercero desde que se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿verdad? Cuando se rompe la matriz porque político-ideológica. Sí. Y cuando asume lo que se llama una segunda generación de este grupo, ¿verdad? La primera generación son los fundadores en los años 90, Alcides Oviedo, Carmen Villalba, Cetrini, Juana Ron. Luego ellos caen por los dos secuestros que realizan y el asesinato de Cecilia Cubas, caen presos, son juzgados. Y hay como una segunda generación, en el caso, por ejemplo, de Carmen Villalba, de su hermano menor, Osvaldo, quienes son los que toman la decisión de entrenar un grupo armado que en ese momento eran como de 19 a 20 personas. El entrenamiento se hace en la zona, eso es 2005, estamos hablando del año 2005, en la zona que hoy es Idepar 3000, límite entre Canindeyuca, Guazú y San Pedro. Se entrenan allí como durante 6 meses y hay datos de que hubieron 2 personas de la FARC entrenándolos. Hay datos de que personas de ese grupo fueron a a Venezuela y a Colombia a entrenarse. Sí, concretamente a la Escuela Barinas esa es la fachada, la Escuela Barinas de Estudios Agroecológicos, Paulo Freire, que está en el Golfo de Maracaibo, que no me acordaba antes, y que es un santuario de las FARC. Hay gente que va ahí, está en territorio venezolano, cuentan con las autoridades de la dictadura chavista, para mí, ahora la madurista, y tienen ese entrenamiento, y hay gente de la FARC que viene. La FARC no es un grupo guerrillero, es un grupo narcoterrorista. Bien, una cosita. El grupo significa la segunda generación. La segunda generación, pero que mantiene lazos con lo que yo llamo la primera generación, sobre todo con Alcides Oviedo, que aparece como el ideólogo y de hecho lo llaman comandante en jefe, que además les imparte instrucciones a través de una serie de envíos de correspondencia. Parte de esa correspondencia caerá después en el 2008 en la casa de Alejandro Ramos, sí, y lo que llama el manual del EPP, que aporta mucho documento para conocer más a fondo. Ese grupo, como te digo, el 2005 se pone en marcha. Hay como una marcha hacia el norte. En 2006 tienen su primera experiencia en una zona en Nueva Durango. En Nueva Durango es la primera experiencia, en Canindeyú. Acribillan a una caseta policial. No, al primero al que los encuentra es un oficial de policía de la zona de Nueva Durango, ¿verdad? Luego van y se refugian en lo que es hoy el Parque Nacional Paso Bravo, en la zona Puenteciño, es tierras de Antevi, cuando finalmente el vehículo que les llevaba provisiones y armas con varios de los hermanos es detenido accidentalmente por la policía, y cuando ellos salen a buscarlo, lo acribillan al oficial Noceda, ¿verdad? Sí. Y ahí se produce, eso en la época estamos hablando de la época de Nicanor. De Fruto. Sí, correcto. Hay la primera gran cacería en busca del EPP, dirigida por el entonces ministro Rogelio Benítez y el ministro de Defensa, y que fue un fracaso total. Y luego ellos se repliegan hacia abajo y ahí se produce el primer ataque a la comisaría de Juguañandú. La comisaría de Juguañandú, donde realmente hacen una práctica de tiro. Sí, no lo matan, o sea, le perdonan la vida a los 2 oficiales de policía que estaban y le dan un mensaje: decirle a tu Nicanor que esto está recién comenzando. Andrés, hablábamos de la división y de la nueva generación, y hay también una diferencia cualitativa. Cuando se originan son urbanos, estos ya están en la parte rural. ¿Es así? Sí, los datos que tenemos es que cuando ellos deciden en los años 90, juntamente con el grupo político de Juana Ron, que estaba formando el movimiento Patria Libre, que luego se convierte en partido. Anuncio Martí también. Sí, que participa electoralmente incluso en las primeras elecciones municipales, era del 91. Deciden crear un brazo armado clandestino que apuntaba a ser como un grupo guerrillero
que en ese entonces no tenía nombre todavía, si bien se barajaron nombres como Grupo Mariscal López, Fray Dr. Rodríguez de Francia, etcétera. Que de hecho está siempre en su iconografía. Está. De hecho, ellos supuestamente elaboran elementos del nacionalismo con elementos del marxismo, leninismo, castrismo, etcétera, ¿verdad? Esa es la evolución. Luego hay una ruptura, ¿verdad? O sea, en ese camino los secuestran, primero intentan asaltar un banco en Choré, son descubiertos, van a la cárcel, luego los secuestran, bueno, los datos que tenemos que se formaron, se capacitaron con lo que quedó del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, que era sobre todo una guerrilla urbana, y de hecho tenía una intención de guerrilla urbana en los primeros tiempos. Otra vez una discrepancia, era un grupo terrorista, aunque se tratara de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Lo secuestran a María Edith y ahí cae primero cae la propia Carmen Villalba en Sanguinacue, ¿verdad? Muere uno de los miembros del grupo. Luego ella se fuga y caen juntos nuevamente, lo atrapa el comisario Merardo Palacio Ñemby, cae con Alcides Oviedo, queda prácticamente descabezado el grupo. Arrón desaparece, luego se lo encuentra supuestamente detenido ilegalmente por un grupo parapolicial. ¿El secuestro de Arrón y de Martí fue un acto terrorista o no fue un acto terrorista? Yo entiendo que fue un acto de terrorismo de Estado, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la perspectiva cambia en este caso? Cuando la policía secuestra que son terroristas y eso es terrorismo de Estado, me parece repugnante. Yo estoy en contra de eso, aunque ellos sean terroristas. Es mi posición. Correcto. Bueno, ahí se fractura el grupo, porque Arrón y Martí finalmente huyen a Brasil, consiguen el carácter de refugiados, sí, estando de vida allá, y el grupo queda en lo que era la versión campesina de Patria Libre. Que este nuevo grupo que vos me estás... O sea, es el grupo político, ¿verdad?, que utiliza a estos chicos más jóvenes para secuestrar a... y ahí hay un contacto ya con la FARC, o sea, y las FARC son las que asesoran el secuestro de Cecilia Cuba. Envían a uno de sus especialistas en terrorismo, ¿verdad? Bueno, lo secuestran y luego hay un cobro supuestamente de $300.000, donde dicen que eso era simplemente una multa, por eso es muy parecido también al tema de Arlan Tirk, ¿verdad?, donde cobran, no entregan y dicen queremos más dinero. Y finalmente, bueno, está el tema de que se la encuentra muerta, ¿verdad? Y hay varias versiones de que esa muerte se decidió en una reunión de un comité político en Caguazú. Esa es la versión de uno que era dirigente de Patria Libre, que luego se convirtió en confidente de la policía. Y allí se produce la fractura fuerte con Patria Libre. Lo que la propia Carmen Villalba explicó en una entrevista que tuvo con Mina Feliciangeli es que ellos se sintieron traicionados por Patria Libre porque decían públicamente nosotros no lo conocemos. Y aparte hubo un problema de dinero también ahí. Probablemente, ¿verdad? Bueno, ahí se produce la fractura. Y ya está la decisión de que el grupo sea autónomo y que finalmente adopte un nombre que recién lo hacen en marzo de 2008. Supuestamente el acta de fundación es 1 de marzo de 2008, que es el aniversario de la muerte del Mariscal López. Y el 8 de marzo, con un ataque a una estancia Santa Delia en la zona de Azoteí, se presenta con el nombre de Ejército del Pueblo Paraguayo, dejan un panfleto, mensajes ecológicos contra los ojeros, etcétera, y queman tractores, maquinarias, etcétera. Andrés, dijiste antes que no hay pruebas de que esté muerto Arlan, tampoco hay pruebas de que esté vivo. Lo que vemos, a diferencia de los 4 casos anteriores, es que la familia, creo que desesperada, atemorizada, accedió de entrada a los pedidos de dinero y no negoció como generalmente los expertos recomiendan que se negocie los secuestros, el tema de no dar un pago hasta que no haya prueba de vida. Lo que pasa, deberíamos entender la cultura, el ambiente cultural de la familia de Arlan, ¿verdad? Ellos actúan de buena fe, creen en la palabra. Lo que quiero hacer notar es que el gobierno
no estuvo presente en asesorarlos, como sí estuvo en casos anteriores, ¿verdad? En el caso Listron, por ejemplo, se fueron prácticamente a imponerle y decirle, mira, no negocies sin que te asesoremos. En el caso Zavala, directamente buscaron asesoramiento profesional, internacional, y fue a otro nivel, ¿verdad? Porque tenían evidentemente... Sí, confiaron más en especialistas extranjeros que en los especialistas, entre comillas, locales, y era ya la época del gobierno de Lugo, que también, desde la información que yo tengo, tuvo vínculos con muchos de los que formaron la primera jornada del EPP y con algunos de los actuales. Es más, cuando Lugo en el 2009 hace su primera visita como candidato presidencial con Milda Rivarola y con su secretario privado a Caracas, una visita extraoficial, pero es recibida por Chávez, por Maduro y compañía, se reúnen con varios de ellos en Caracas, y hay fotos de eso. De hecho, si escuchás las grabaciones a las que accedimos de la negociación para el rescate de Zavala, en un momento le dice Osvaldo Villalba, que está negociando, saludos al colombiano que te está asesorando, le dice a Diego Zavala, y el otro dice, y al colombiano que a usted le asesora también, ¿verdad? O sea, había colombianos de los dos lados, ¿verdad? Bueno, o sea, eso no se dio en el caso Arlan, y yo creo que eso es lo que hace que este grupo todavía no lo devuelva, ¿verdad? O sea, quisieran no creer lo que muchos suponen, pero creo que son hasta ahora especulaciones, porque no hay evidencia de que pueda no estar con vida, ¿verdad? Correcto. Bueno, esperemos que eso realmente sea así. Sobre la etiología, hablemos un poco de lo no judicial, de lo no policial que vos llamabas antes. Ya en parte lo explicaste, pero de esta nueva jornada. Hay mucha violencia. En el panfleto publicado por Oviedo es el... Oviedo, el comandante en jefe. Sí, bueno, en el panfleto publicado es una mezcla totalmente... No tengo manera de calificarlo, ¿verdad? Pero de un ultranacionalismo chauvinista, ¿verdad? Con un marxismo, leninismo, guevarismo de 10ª categoría, y es una mezcla que tiene, uno podría hablar de un pensamiento milenarista si estuviéramos en los Andes peruanos, que no estamos, ¿verdad? Entonces, pero hay realmente una fisura muy grande con la realidad. Sí. Sí, o sea, yo no entro un poco en el análisis, que creo que gente que tiene más categoría de manejo de ciencias sociales como vos lo van a hacer con más autoridad, ¿verdad? Yo lo que quiero es tratar de entender qué es lo que está pasando en esta zona del país, ¿verdad? ¿Por qué poblaciones enteras, asentamientos como Arroyito, como Tacuatipotí, como Curuzú de Hierro, demuestran simpatía por esta gente y les dan apoyo logístico? Te pregunto, ¿simpatía o temor? Y por otra parte, el abandono total del Estado, la absoluta pobreza y miserabilización humana en que viven. Sí, correcto. Yo encuentro las dos cosas. Encuentro temor, pero también encuentro, o sea, yo he hablado con dirigentes campesinos que me dicen, y ponan la oyapoa, o sea, está bien lo que hacen. Y eso a mí me preocupa, ¿verdad? Entonces yo quiero llegar al fondo de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sería muy fácil desde este escritorio condenar y no intentar entender, pero hay mucha gente metida en esto, o sea, y eso tiene que ver más allá de que haya o no una voluntad de la Fuerza de Tarea Conjunta y de los gobiernos sucesivos de capturarlos o no. Hay una facilidad de manejo del territorio y hay un apoyo logístico de poblaciones que les brindan protección. Y eso solamente lo entendés si rompes un poquito, ¿verdad?, la caracterización esquemática y tratás de entender qué pasa por la cabeza de ese campesino que, cierto, no tiene presencia del Estado, no tiene ruta, no tiene... pero hay más que eso, José Luis. Y por ahí va un poco mi búsqueda de trabajo periodístico, de ir recopilando la historia de este grupo. Sí, que de hecho lo tenés ya publicado en La verdadera historia del EPP, que ahora creo que va a aparecer como libro, ¿verdad? Hay miedo. Fíjate que no está la presencia del Estado. Hoy tenemos una fuerza de tarea conjuntas que no funciona absolutamente. No hay policía ni hay militar que se anime a entrar al monte. Y no se utilizan tampoco los aparatos tecnológicos, desde drones hasta satélites para ubicarlos. O perros, por último, como
el Yaguaí Montaraz que ellos encontraron y que les alerta en un determinado momento. No hay voluntad política de parte del Estado paraguayo, ni con Nicanor, mencionaste vos lo del ministro del Interior entonces, que fue una cuestión muy superficial, mucho menos con Lugo, tampoco con el desgobierno de Franco, y en este momento estamos en una situación de absoluta carencia de política de Estado para enfrentar, como se debe enfrentar, a un grupo terrorista en el marco de la Constitución y de las leyes. Sí, yo he visto evoluciones diferentes, ¿verdad? O sea, creo que no se le dio importancia. Esto ya estalló en el gobierno de empezó a estallar, o sea, el secuestro de María Edith en el gobierno de González Maquí. Fue el primer momento en que el Estado empezó a preocuparse que había un grupo político, me acuerdo, justamente del comisario Gamarra, sí, el entonces comisario González Cuquejo, ¿verdad? Sí. Son los que salieron a decir, acá hay un grupo de izquierda que se está tomando las armas y quiere combatir al gobierno. Esa era la revelación que hicieron la noche siguiente, al día siguiente de la liberación de María Edith, ¿verdad? Fue el momento en que además yo me interesé en el tema y comencé a... Era la época de lo que yo llamaba el desgobierno de desunión nacional de González Maquí. Ok, después vino el gobierno de Nicanor y tampoco decían, no, ¿qué van a hacer estos grupos? ¿Qué van a hacer guerrilleros? ¿Qué van a hacer? O sea, no le dieron importancia al tema. ¿No le dieron importancia o hay realmente una complicidad? Acordate que Nicanor se va a Marquetalia y él por sí y ante sí absuelve a, ¿cómo se llamaba el líder de Marquetalia? El que estaba con una condena, ¿verdad? Y prófugo de la justicia, y lo legitima. Sí. Bueno, puede ser eso. Creo que recién, más allá de lo que señalaste, creo que en el gobierno de Lugo, durante el ejercicio de Rafael Filisola, hubo un intento de profesionalizar un poco la lucha. Y es el momento en que grupos de élite empiezan a entrenarse. ¿Recordás quién era el secretario de uno de los colaboradores, el secretario de inteligencia de Rafael Filisola? Sí, José Amarilla. José Amarilla. Y José Amarilla es una persona que estaba muy vinculada a Patria Libre, muy vinculado a RON, muy vinculado a... Y hasta hace poco estuvo en el Ministerio del Interior. Ahora lo acaban de quitar aparentemente. Sí, pero sí vimos resultados. Es el momento en que, por ejemplo, dos de los máximos comandantes, como Aníbal y Zárate Cardoso y el otro, son detenidos, mueren en enfrentamientos. Es la pérdida más fuerte que tuvo el EPP en ese momento. Y además se dio un momento en que casi lo agarran, ¿verdad? O sea, en Huañandú, donde si no quedaba justamente uno de los comandantes a detenerlo al grupo de élite, lo podían agarrar a todos, ¿verdad? Yo he visto sí avances en ese proceso, justamente donde cuando después se produce el problema... Eso es en la etapa de Lugo. Sí, estamos hablando cuando después se produce el alejamiento de justamente Efraín Alegre y Rafael Filisola, es donde hay un retroceso grande, porque quienes vienen después demuestran un total desinterés, desactivan el grupo de élite que se había formado, forman otro grupo más regional, que es el llamado León Pirú, y no hay varios de esos miembros de élite que se habían formado en grupos de selva, que se habían ido a Colombia a entrenarse, terminan haciendo labores de escritorio y ahora casi no hay un grupo de élite, o sea, se está recomponiendo otra vez. Pero ese proceso de desperdigamiento, entre paréntesis, de las fuerzas especiales, de las Fuerzas Armadas, comienza en la época de Lugo. Y no te olvides que... En la segunda etapa. Correcto, en la segunda etapa, pero ya es eso. Andrés, se nos fue el tiempo y es la primera vez que vamos a hablar de esto porque te volveré a solicitar ayuda. ¿Querés dar una síntesis de lo que pueda, cuál es tu perspectiva de lo que pueda pasar con Arlan en este momento a partir de toda la información que vos manejas? Mi especulación más positiva es que van a pedir más dinero y que podrían liberarlo si se cumple con esos requisitos, ¿verdad?
La negativa es, por supuesto, que no aparezca con vida, que es la que no quiero creer, pero no descarto. Y creo que el EPP está en crecimiento. Hubo un momento en que calculábamos que tenía 10 combatientes. Ahora vemos en el video, en los videos que fueron difundidos por la prensa, por lo menos hay 26 combatientes reconocidos con nombre y apellido, con rostro, incluyendo niños de 12 años en el grupo, lo cual es preocupante. Muy preocupante, significa estar utilizando a criaturas que no tienen capacidad de discernimiento y que están profundamente ideologizadas dentro de una realidad absolutamente anormal. Sí, y creo que hay un crecimiento y no vemos resultados efectivos de las fuerzas de tarea conjunta. Agradezco al colega periodista, yo también me considero, entre mis malas costumbres está la de ser periodista, por esta posibilidad de haberle escuchado con la absoluta franqueza con que habló. Yo sigo manifestando mis discrepancias con su enfoque, pero la respeto, ¿verdad? Considero que él lo dice con toda y absoluta honestidad. Para mí, el autodenominado Ejército Paraguayo del Pueblo es un grupo terrorista que tiene que ser enfrentado como terroristas desde la perspectiva del monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado, dentro de la Constitución y las leyes. No estoy hablando, Andrés, de, ¿cómo se llama?, de terrorismo de Estado. Y lo que pasa es que no tenemos Estado, hay un aparato de Estado absolutamente incompetente, hay una realidad socioeconómica de miseria y de exclusión social tan terrible que permite entender por qué hay gente que en este momento el Estado en última instancia son los terroristas. A mí me preocupa también, no creo que el crecimiento sea tan grande, lo que más me preocupa es la absoluta falta de responsabilidad del actual desgobierno para enfrentar esta situación en el marco de la Constitución y de las leyes. Lo que tiene que hacerse recurriendo a la violencia tiene que hacerse, pero nada de terrorismo de Estado, de lo contrario el Estado se convierte también en terrorista. Ahora, si nosotros le llamamos, y yo te dejo esto como una reflexión para la próxima vez, guerrilleros a quienes todavía no están en la fase del terrorismo de carros bombas o de hombres bombas, que para eso ya tenés que tener entonces el fundamentalismo chiita, ¿verdad? Cosa que no tenemos en el Paraguay. Creo que eso es casi una discusión semántica, pero de que están ejerciendo, ¿verdad?, el asesinato, y en esto creo que fuiste muy claro, porque en ningún momento dijiste crimen, hablaste de asesinato, y el asesinato es realmente con premeditación y alevosía, ¿ya? En este caso por cuestiones ideológicas. Andrés, muchas gracias y volveremos a hablar, ojalá que sea muy pronto y para tener una buena noticia. Y si no, ¿cuándo es la presentación de tu libro? Estoy terminando, estoy en la fase de terminación, espero el desenlace del caso Arlan para poder cerrarlo, pero creo que muy pronto. Muchas gracias también a ustedes.